Amén, buenas noches. Ahora sí, esta noche queremos compartir la palabra del Señor. No vamos a leer dos versículos bíblicos específicos porque son dos capítulos que encierra la historia de hoy. Y el tema de esta noche es matriculado en la escuela de Dios. Y bueno, muchos de nosotros saben lo que es la escuela del Señor, todo lo que aprendemos en una escuela, todo lo que nos enseñan en una escuela. Pero la escuela del Señor yo creo que es una escuela muy particular en el cual sucede muchas cosas que le vamos a ver aquí. Para esto, para hablar de la matriculación de la escuela del Señor, nosotros vamos a estar utilizando la base bíblica de Génesis capítulo 29 y Génesis capítulo 30. Dos capítulos, por eso específicamente lo que vamos a hacer es resumir la historia en la que nosotros vamos a ver. Es una historia corta, así es que vamos a ver esta historia, pero sobre todo vamos a hablar de Jacob, aquel hombre que tuvo una visión, aquel hombre que fue perdonado de esa actitud de engaño que había dentro de sí mismo desde el principio, desde el vientre de su madre. Y conoceremos a un Jacob, entonces, que cuando Dios como diría la gente, cuando Dios lo inscribe, yo voy a decir cuando Dios lo apunta, pero cuando Dios lo inscribe en su escuela, mire muchos puntos que el Señor quiere trabajar de nuestras vidas. Y a pesar de que tal vez el barro no esté tan cocido, Dios sigue su proyecto en nosotros y eso es algo muy importante. Por lo tanto, vamos a hablar de Jacob y decimos de Jacob que Jacob debió ser un hombre feliz cuando él abandonó el lugar de Betel. Usted se acuerda de Betel, donde él recibe su visión y Dios lo envía desde Betel hacia un territorio llamado Aram. Después de haber tenido esta tan maravillosa visión y a pesar de ser un pecador que entendió, oiga bien, que había recibido el perdón de pecados y había sido aceptado por Dios, aún él era un engañador y siendo la persona que era Jacob, sobre todo, Dios continúa un propósito hermoso sobre su vida y lo encamina entonces hacia un propósito y le pide en el que siga y el que salga del lugar donde él estaba hacia un lugar llamado Aram. Así es que él tiene que avanzar conforme a lo que es el propósito y la palabra del Señor. No deberíamos así tener ninguna duda de que por medio de aquel sueño Dios le mostró el Redentor, que es Jesucristo. Jacob pudiese conocer, así como acerca de lo que es el Señor, Cristo Jesús, y el Mesías que había de venir de una forma teórica y a través de la tradición oral de su familia, conocer, y ahora, después que él había escuchado, ahora él puede comprobar y tener un encuentro relevante con el Dios de la gloria, que le pedía que pudiera confiar y descansar en las promesas que el Padre le había hecho. Así es que muchos de nosotros somos invitados a esto, a confiar y a descansar en promesas que Dios nos ha dado. Y como la oración inicial salió esto que es importante en el que nosotros podamos manejarnos conforme a esto. ¿Por qué decimos y vemos a Jacob matriculado en la escuela de Dios? Pues mire, Jacob fue aquel que recibió una promesa de Dios. Después de perdonado, se siente aceptado por Dios. Dios le dice, mira, yo te daré a ti una descendencia como la arena del mar. Algo que nosotros hemos visto también que tiene que ver mucho como con Abraham. Pero cuando cuando Jacob abandona a Betel, está sin saberlo entrando en un proyecto de reeducación de lo que Dios quiere, y muchos de nosotros podemos entender estas asignaturas que Dios nos lleva, vamos a decir así, en la escuela. Hay asignaturas en la escuela en las cuales nosotros nos parecen fáciles, hay otras asignaturas que nos parecen como un poquito más difíciles, y hay otras en las cuales, bueno, están entre medio, pero una vez en la escuela del Señor, nosotros tenemos creo que la gracia, pudiera decir así, en el que entramos a hacer su voluntad y a responder conforme a la voluntad de Dios. Pienso que cada uno tiene una experiencia
diferente. Cada uno de nosotros como cristianos estamos matriculados en la escuela de Dios y Dios nos salva primeramente para que no estemos a merced del mundo, a la voluntad del mundo. Cuando Dios viene a nosotros, inclusive viene y nos dice, bueno, te voy a salvar del mundo, te voy a salvar de la corriente del mundo, de todo lo que piensa el mundo, inclusive te voy a salvar no solamente del mundo, también te voy a salvar de ti mismo, dándonos a nosotros la oportunidad de ser restaurados por Dios, de ir inclusive en dirección opuesta de lo que es nuestro propio corazón, y eso va a desatar en nosotros en el que vamos a encontrar un evangelio que en algunas ocasiones pudiéramos que estar de acuerdo con él, pero en muchas ocasiones tal vez no podemos estar de acuerdo con él porque nuestra carne se antepone a no hacer la voluntad de Dios. Simplemente Dios quiere alejarnos de la voluntad del mundo, inclusive de nosotros mismos. Él nos perdona de nuestros pecados para luego entonces nosotros sentirnos perdonados y aceptarnos. Pero Dios no nos perdona a nosotros de nuestros pecados para que aparezcamos en el cielo al otro día como por arte de magia. No sería como aquel ladrón que estuvo a uno de los lados de Jesús, que Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estaré contigo en el paraíso. No ocurre esto. Dios no nos perdona para decirnos, bueno, te veo en el cielo, ya tú eres un material trabajado, sino que empieza entonces cuando nosotros aceptamos al Señor, entrar a esa escuela del Señor y nos llenan la matrícula y nos matriculamos de una forma especial. Y es entonces donde comienza Dios a hacer una obra en nosotros de madurez, comienza el Señor a hacer una obra de santificación, comienza el Señor a hacer una obra para apartarnos del mundo, protegernos de nosotros mismos, haciéndonos a nosotros confiar plenamente en sus palabras, en sus promesas, en su gracia. De manera que al entrar a la escuela, Dios comienza con nosotros y nos da un regalo. Por eso hablábamos en días pasados, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Tú tienes que entrar limpio de toda una historia de pecado, de toda una vida, de lo que tú hiciste, inclusive de lo que el pecado puede ser un acusador constante, acompañado del acusador, que todos nosotros sabemos que es el adversario, que es Satanás. Pues Dios comienza una obra en nosotros y nos hace maduros primeramente en Él, nos hace confiar, nos hace santo, nos perdona, nos sana en muchas ocasiones de salud física, en múltiples ocasiones de una salud espiritual, pero Dios comienza diciéndonos, miren, ustedes son perdonados, pero ya no es un material que está acabado, sino que comenzamos precisamente a ser tratados por el Señor y a confiar en su gracia. ¿Crees que Dios quiera tal vez enseñarnos a nosotros en los momentos de nuestras vidas qué significa estar matriculado en la escuela del Señor? Hay 3 momentos en la vida de Jacob que yo quiero traerte, son cortitos nada más. Son algo para hacer referencia de lo que el Señor quiere y quiere lograr también de una manera importante en nuestras vidas. Todo comienza con Jacob y su tío Labán. Es una historia que está en Génesis 29 propiamente. Cuando la estaba leyendo, vi que al tener estos 2 versículos resume toda una historia. Jacob tiene que experimentar en su persona lo que es sentirse en el que alguien lo engaña. Jacob era un engañador excelente y se había pasado toda su vida engañando a la gente. ¿Qué sucede? Que en la escuela de Dios, Jacob viene y es engañado, dándole, como nosotros pudiéramos decir, como latinos, diciendo, dándole de su propia medicina. Comienza entonces un tiempo él con un tío de él llamado Labán. Labán es tío de Jacob y bueno, Dios lo utiliza para crear e iniciar también un proceso en la vida de Jacob. Y bueno, este proceso de santificación en la vida de Jacob, la Biblia es muy clara y habla a nosotros acerca de lo que sucedió aquí.
en cuanto a cómo debería ser el trato a nuestro prójimo, es algo que la palabra lo manda, pero que Jacob, que es el engañador, el Señor comienza a enseñarle algo que pertenece a su reino. Esto está así que en Mateo 7, versículo 12, declara así la palabra del Señor y dice: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dios comienza a trabajar en la vida de Jacob diciéndole esto: tú eres un engañador. Yo te perdoné, pero tú te has pasado la vida entera engañando. Pero Dios le permite que su tío Labán comience a engañarlo. Y lo engaña de una forma en el que él le duele y se hiere. Y le explico entonces por qué. Su tío Labán engañó a Jacob prometiéndole a Raquel como esposa a cambio de 7 años de trabajo. Eso está en Génesis 29, 18. Pero le entregó, en lugar de Raquel, a Lea, que era su otra hija, que era la más pequeña. Eso está ubicado en Génesis 29, del 21 al 26. ¿Por qué le engañó? Le hizo trabajar 7 años porque él estaba profundamente enamorado de Raquel. Pero es entonces donde cuando él termina esos 7 años y él dice: bueno, mira, llévame a la esposa que te he trabajado 7 años más. Y él le dice: no, las cosas no son así. Tú tienes que trabajar 7 años más para yo quererte dar a ti la chica que tú me estás pidiendo. Y Jacob, tiene que trabajar 7 años más para lograr aquella que él quería. Y es entonces donde se le entrega. Y él le dice: mira, como tú me entregaste la mujer que yo quería, yo te voy a trabajar 7 años más. Ese es el resumen de la historia que está en Génesis capítulo 29. Así es que su tío lo engaña y él se siente como: bueno, me han dado de mi propio chocolate. Si es que vemos esto y cuánto se pudo ver en la historia, cuánto había cambiado Jacob en la madurez de decir: bueno, mira, yo engañé a mucha gente, yo fui un engañador, mi nombre realmente tiene mucho que ver con esto. Pero él decía: bueno, encontré a alguien que me engañe. Encontré a alguien ahora. ¿Cómo me sentí cuando me engañaron? Ahora dio la vida un giro que muchas veces puede suceder en nosotros, aún siendo nosotros cristianos e hijos de Dios. Dios permite que entremos a su escuela para ser tratados y para completar una obra y un propósito del Señor también en nuestras vidas. Debemos recordar que la obra de santificación en la vida de los hijos de Dios es progresiva. Dios se toma su tiempo, Dios no anda con prisa, como hemos hablado en otros momentos cuando hablamos de paciencia. El único que anda con prisa es el hombre. De manera que nosotros podemos, tal vez, en un momento de nuestras vidas resistir al Espíritu Santo, podemos conquistar al Espíritu Santo, podemos entristecer el Espíritu Santo, y en medio del tiempo donde Dios nos da una promesa y se cumple la promesa, pueden ocurrir muchas cosas. Por eso ha venido en la oración de inicio, como nosotros como congregación, ha venido el interés de Dios revelado para nuestras vidas, en el que perseveremos, no importando que veamos lo que veamos o que podamos escuchar lo que podamos escuchar, mantenernos firmes delante del Señor. Jacob manipula, entonces, oiga bien, siendo Jacob engañado, pero Jacob no se queda tranquilo. Jacob no ha aprendido en el que el interés de Dios, como dice Mateo 7:12, es que lo que trates como a ti te gustaría que te trataran. Pero Jacob no aprende o no termina de aprender, por eso se mantiene en la escuela, en el mismo centro de entrenamiento. Jacob manipula el ganado de Labán y se enriqueció engañando a su propio tío Labán. Ese está en Génesis 30, del 25 al 43. El hecho de que Jacob actúe de esta manera nos recuerda que no es fácil desarraigar el pecado de nuestras vidas.
Hemos hecho mención de una vez que estuve hablando con mi esposa y así ella me decía, a la gente no le gusta dar lo que es suyo, inclusive el pecado que mora en nosotros. Para nosotros entregar este pecado es algo que es difícil porque entendemos que es nuestro, ha sido creado en nosotros, ha sido alimentado por nosotros en el día a día y por la práctica también en la que nosotros tenemos. La escuela de Dios no termina. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre nunca termina en los procesos de Dios, porque Dios va tratando con nosotros en el día a día. Y en ese trayecto, como decía, podemos contrictar al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas, alegrarlo en otros momentos también que son importantes mencionar. Pero Jacob aún lo engañan y supo cómo se siente el ser engañado. Este chico engañador por naturaleza continúa y se hace rico de las ovejas de su tío Labán que está ahí. El segundo punto importante en la cual Dios entra a Jacob en su escuela tiene que ver con sus esposas e hijos. Mientras había estado en la casa paterna de Jacob, había jugado él un papel importante en la división, oiga bien, de su propia familia. Usted y yo conocemos esto cuando se dividen las cosas con su hermano cuando lo engañó. Ahora iba a probar, oiga bien, de su propio guiso, como decimos, y Jacob tuvo 2 esposas y había por lo tanto comenzado su propia familia. Ahora como él, como un esposo y padre, tiene que experimentar la dolorosa experiencia de vivir en primera persona la rivalidad y la obstinación dentro de su propia casa. Él lo hizo con su hermano y bueno, hubo rivalidad entre su madre, su hermano y él. Ahora le ha tocado a él vivir esta experiencia y es esto que está encerrado en Génesis 29 del 30 al 31, la dolorosa y tormentosa relación que tenía Raquel y Lea, los celos y las contiendas que marcaban una etapa en la vida familiar de aquel hombre llamado Jacob. El tercer y último punto en el que Dios confronta a Jacob y lo lleva a aprender en su escuela es que Jacob tiene un proceso de santificación personal y va más allá de lo que Dios quiso hacer con él y darle sus promesas. Dios le había prometido que sus descendientes serían como el polvo de la tierra y que regresaría a la tierra de Canaán nuevamente. Eso está en Génesis 28, 14, la promesa que él le hace. Mientras estaba en la casa de Labán, Jacob comenzó a ver el cumplimiento de las promesas de Dios, porque a pesar de que Jacob fue un engañador, a pesar de que Jacob fue un hombre que todavía ve la experiencia, no aprendió de la experiencia, pero la palabra del Señor siempre será firme en nosotros. Mire bien, a pesar de nosotros mismos. Ojo con esto, que no estoy diciendo a pesar de que nuestro pecado, sino que seremos transformados en el día a día y seremos encaminados a la voluntad de Dios por encima de nosotros, por encima de las acciones que podemos recrear en nuestras vidas. Hay algo importante y es que Dios, cuando da su palabra, nos lleva a que podamos tener esa gracia que vaya con nosotros, que nos va a confrontar y nos va a enseñar en el camino todas aquellas cosas que Dios desea que nosotros aprendamos, facultades, dones, habilidades, conocer más del Espíritu, el don para hacer las cosas y la gracia que viene del Padre entonces para hacer las cosas. Aquí vemos entonces a un Jacob que Dios comienza a cumplir su promesa y le permite tener, oiga bien, 11 hijos, y el número de ellos, que no fue el 11, sino el 12, el número 12 nació poco después de dejar la casa de Labán. Eso está en Génesis 35, del 16 al 20. Creemos que podemos destacar que en esto Dios quiere y puede cumplir sus planes en el mundo, a pesar de que hay pecados y pecadores. Nadie ni nada puede burlarse ni frustrar los propósitos del Señor en nuestras vidas.
Nada ni nadie, ni Jacob siendo un engañador y aún siendo perdonado, continuó engañando y en el camino encontró gente que también lo engañó a él, pero Dios determinó un propósito en la vida de Jacob y él lo cumplió. El pueblo de Dios no tiene nada que temer, no podemos temer cuando haya enfermedad. Estamos en su escuela. Cuando hayan dificultades, estamos en su escuela. Cuando haya situaciones en las cuales nosotros no podemos, declare y entérese que es que estamos en la escuela del Señor para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos que su gracia persevera, para enseñarnos que nosotros no podemos tener ni hacer ningún tipo de esfuerzo, que entendemos a los seres humanos nos gusta a nosotros tener la satisfacción de generar las cosas, pero en Dios las cosas son diferentes. Solamente con Dios, nada ni nadie puede frustrar los propósitos que Él tiene contigo, porque por encima de ti mismo, una vez el Señor nos llama, tendremos que completar ese propósito del Señor. Con dolor, sin dolor, nosotros podemos elegir la vía. Si Dios es con nosotros, declara Romanos 8:31, ¿quién contra nosotros? Satanás, aunque esté en contra de nosotros, el pecado, aunque esté en contra de nosotros, nuestra naturaleza de carne, lo que vivimos en la carne como la enfermedad, el dolor, las pérdidas, todo lo que podemos nosotros vivir, nosotros, oiga bien, estamos con aquel hacedor de maravillas. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es contigo, Satanás no puede con tu enfermedad. Si Dios es contigo, Satanás no puede con todo lo que tú entiendes que se derrumba. Si el Señor es contigo y tú estás matriculado en la escuela del Señor, siendo molido, como lo vemos en Gálatas, a un Pablo que va de proceso en proceso, pero hay un Dios que le muestra a Pablo que Él está con él. En medio de los procesos que hemos vivido, no solo en este día, sino también haciendo un poco de historia, vemos a un Dios que se manifiesta y que nos da su promesa y su propósito cumplida en nuestras vidas. Que no es tan rápido como cuando nosotros sonamos los dedos y queremos que todo esté. Claro que no lo es. Dios se toma su tiempo, como dijimos al inicio, pero una vez que estamos en la escuela de Dios, Él se tomará su tiempo para hacerte, como lo declara por ahí por Jeremías. Y aunque te quieras perder en su mano Él mismo te salvará, te rescatará y hará lo mejor de ti, lo mejor que Él entiende. El pecado nunca podrá impedir la obra de Dios, inclusive en tu vida. Jesucristo es el que viene y llama a su pueblo, y Dios firmemente reunirá a su pueblo en el hogar celestial, que en el pecado y Satanás no van a poder ni entrar, sino que ya van a ser destruidos y arruinados para siempre, como lo declara la palabra del Señor en nuestras vidas. Dios cumple con su palabra y nos recuerda esto en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 14, y dice: reconoced que no ha faltado una palabra de todas aquellas palabras que el Señor ha dicho. Lo repito nuevamente para dejarte esta palabra esta noche. Reconoced que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor te ha dicho. Todo os ha acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Tenemos nosotros la misma confianza que modela aquí Josué. Tenemos la confianza que podemos lograr una vez nosotros somos perdonados, restaurados por el Señor. Una vez estamos en la escuela, hemos sido probados en nuestra fe, hemos sido probados, una vez tenemos situaciones de qué prioridad tiene el Señor en nuestras vidas. ¿Le echamos mano a lo primero que tenemos por delante o consultamos con el hacedor de maravillas? Hoy tuvimos una experiencia con Joyce, como había dicho, pero hasta un momento en el que pudimos descansar y reposar en el lugar donde estábamos. Yo sé que en silencio comenzamos a clamar y comenzamos a ver al Señor. Y vimos al Señor, vimos su gloria, vimos su promesa, y como lo dice así, vamos a tener que reconocer, no solamente aquel día, en el día a día, no importa en la situación en la que estemos, tendremos que reconocer que no ha faltado ninguna
de las palabras buenas que el Señor nos ha dicho, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Iglesia, que el Señor te bendiga en esta noche, que te bendiga en esta semana a ti, a los tuyos, tu entrada y tu salida, y que la gracia de aquel que sustenta nuestras vidas nos guarde de toda enfermedad, de todo peligro, de todo pecado, y que podamos caminar marcados con la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, para que podamos avanzar y cumplir con el propósito del Señor en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, iglesia. Buenas noches.